Terminamos de estudiar el capítulo 6, donde vimos cómo Dios entonces abre las puertas y comienza lentamente la tribulación a esparcirse sobre la tierra. Y en estos 6 sellos entonces dividido en dos etapas, la primera etapa de los primeros cuatro, estos 4 caballos que con sus jinetes que salen a ser los primeros a tomar poder de la tierra, las fuerzas que salen a ejercer sobre la tierra, donde Dios permite, y eso es interesante verlo así, y después vimos los mártires y finalmente el sexto sello que nos da una luz de lo que va a suceder en la gran tribulación. Hermanos, preparémonos entonces ahora para continuar y estudiar el capítulo 7. Pero antes de eso quiero invitarles que oremos. Démosle gracias a nuestro Dios. Oremos. Oh Dios eterno, aquí estamos de nuevo para continuar estudiando esta maravillosa revelación que tú le diste a tu Hijo, que es sobre tu Hijo, para que le conozcamos y entendamos mejor todo lo que Él vino a hacer desde el momento en que tú lo decidiste así antes de la fundación del mundo. Ahora estamos aquí, vamos a estudiar este capítulo 7, en el cual tú nos vas a mostrar, revelar cosas importantes que debemos tener muy en cuenta para poder continuar leyendo y estudiando Apocalipsis. Gracias, Padre, te pido por todos mis hermanos y hermanas que están estudiando este libro, que tú les aclares a ellos y les muestres a ellos siempre la verdad que está aquí que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra la que penetre en sus corazones, tu Espíritu Santo sea enseñándoles la verdad. Para la gloria y la honra de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y en cuyo nombre oramos. Amén. Hermanos amados, vamos a comenzar el estudio del capítulo 7. Pero antes de entrar de lleno en el capítulo, quiero que me acompañen a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, como dice ahí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Este versículo nos revela que, como lo está diciendo Pablo ahí en la carta a los tesalonicenses, está hablando con respecto a este personaje del cual nosotros hablamos en el estudio pasado, capítulo 6, versículo 1, que habla del caballo blanco, este personaje que va a llegar, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de que este personaje llegue, Dios entonces va a mantener bajo control lo que aquí dice este misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está en acción en este momento. Ha estado en acción desde el momento en que Satanás trató de seducir a nuestro Señor Jesucristo, de tentarlo en el desierto. ¿Se acuerdan? De ahí en adelante Satanás hizo todo lo que pudo, manipuló por todas las formas posibles para poner en acción este misterio de la iniquidad. Y en varios momentos, entre comillas, tuvo éxito, mucho éxito. Y nosotros sabemos por el estudio que hemos estado haciendo que durante el tiempo de las iglesias, de las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, cuando lo vimos en el mapa profético, este cuadro profético que empieza con con Éfeso, después viene Esmirna, Pérgamo. Bueno, en esta línea profética nosotros nos dimos cuenta cómo Satanás hizo de las suyas cuando comenzó a torturar a la iglesia, primero por los eh, judíos que persiguieron a la iglesia desde Jerusalén, cuando en Pentecostés de ahí en adelante, y después el Imperio Romano que empezó a posesionarse cada vez más hasta que empezaron a torturar y a maltratar y a martirizar a todos nuestros hermanos
en esa época, especialmente la iglesia de Esmirna, como ustedes se acordarán. Este misterio de la iniquidad finalmente se asentó en el papado en Roma y hoy día está en plena acción en el Vaticano. ¿Mm? Lo vamos a ver más adelante a qué se refiere el Vaticano y vamos a darnos cuenta de que la cosa es bastante seria. Pero el misterio de la iniquidad está funcionando, está en acción. Hasta, dice aquí en el versículo 7 de 2 de Tesalonicenses, hasta que el que en el momento lo detiene sea quitado. En un momento, el que detiene este misterio de la iniquidad es un misterio, es algo que todavía no se ha revelado. Está presente, ya podemos identificarlo, pero no entendemos verdaderamente todo lo que significa este misterio hasta que se revele. Y como lo estamos viendo en Apocalipsis, en un momento se va a revelar. Vimos en el capítulo 6, que estudiamos la vez pasada, que en el momento en que este personaje del caballo blanco que sale montando este caballo, que es este vencedor que sale a vencer, ¿no es cierto? Y ahí en adelante el misterio se va a empezar a revelar, pero tampoco no va a ser evidente completamente para los que vivan ese momento, sino que se va a manifestar en la mitad de los 3 años y de los 7 años, de los 3 años y medio. Después de eso se va a manifestar este personaje que justamente describe acá en Segunda de Tesalonicenses. Lo que yo quiero dejar en claro, para que podamos entender cómo se está desatando, lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando en Apocalipsis, es que hay al presente, como dice, alguien que lo detiene, alguien que lo detiene. Y ese que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero no es que el Espíritu Santo vaya a ser quitado, sino que el Espíritu Santo, con su poder y a través de distintas entidades que él controla, por ejemplo, la conciencia. ¿Ya? El Espíritu Santo es el que puede obrar en la conciencia, y hasta el más perverso, la conciencia está presente y en alguna forma él logra a través de esto de mantener bajo control el desastre humano que estamos viviendo en este momento, que se está liberando cada vez más, por supuesto. Por otro lado están las leyes, que él ha puesto en el corazón de los legisladores, que son todos los que están en el ámbito político. Por otro lado están las fuerzas de orden, la policía, los militares y todas las entidades que se dedican a mantener el orden público. Y el más importante de todos es la familia. La familia es el medio que usa el Espíritu Santo para controlar a los niños y también y de ahí producir todo un control sobre la juventud. Y como nos hemos dado cuenta, todas estas entidades que el Espíritu Santo controla se están desbordando, se están descontrolando. Y va a llegar el momento en que el Espíritu Santo va a quitar esa restricción, tanto de la conciencia, como de las leyes, como de las fuerzas, como de la familia. Todo eso se va a derrumbar y va a empezar a quedar literalmente un libertinaje que ya lo estamos viendo así a chispazos por aquí y por allá, pero todavía no se suelta, no existe esa libertad absoluta. Lo procura el mal y el diablo está estimulando constantemente a la sociedad, a los políticos, a los jóvenes, a las familias, tratando por todos los medios que esto se derrumbe, porque él quiere tomar control. Pero va a llegar el momento en que eso, que lo dice aquí. Por eso quiero que estemos conscientes de que todavía hay alguien que lo restringe, que lo detiene, como dice aquí. Pero va a llegar el momento en que el Espíritu Santo, no es que Él vaya a ser quitado, sino que Él va a quitar la mano y va a dejar que esto se desborde completamente. Y en el índice del Apocalipsis que yo les mandé,
ahí ustedes como van viendo, existen estas visiones, estas revelaciones, primera, segunda, tercera, hasta la séptima, que son las revelaciones que el Señor le va a ir dando a nuestro hermano y apóstol Juan, y se separan en cada vez, dice, después de estas cosas. Ahí se produce la división de una visión y la otra. Son visiones. Ahora, estas visiones están puestas en un orden, no necesariamente en el orden en que van a funcionar, sino que para ir entendiendo la revelación que nos está mostrando el Señor a través de este maravilloso e importante libro de la Biblia. Y en el estudio pasado vimos la tercera revelación, perdón, la segunda revelación, que funcionaba entonces desde el capítulo, había empezado en el capítulo 4 hasta el capítulo 6, pero específicamente en el estudio pasado vimos el capítulo 6, que era parte de la segunda revelación. Y ahí vimos los 6 sellos que abrió el Señor Jesucristo. 4 suceden en progresión, uno detrás del otro. El quinto y el sexto son sellos que él abre, por supuesto, pero hablan de tiempos distintos. No suceden en el mismo orden, sino que van a suceder en tiempos distintos. Como dijimos, el quinto sello habla de los mártires, y esos mártires se van a mencionar 4 veces en todo el Apocalipsis que vamos a leer de estos 7 años. También es progresiva, pero no se relaciona con los 4 primeros sellos. El sexto sello, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de que eso habla de la segunda parte de los 7 años, de los segundos 3 años y medio, donde se va a producir la gran tribulación. Entonces, los primeros 4 suceden en la tribulación, los primeros 3 años y medio. Eso es importante que nos acordemos, y que no necesariamente sucedieron todos uno exactamente detrás del otro. No es que terminaba uno y empezaba el otro, no. El caballo blanco habla de este personaje, de esta fuerza que va a dominar al mundo a través de este tratado, ¿no es cierto? Y ese permanece hasta el final, hasta el capítulo 19. Es la fuerza del inicuo que va a potenciar Satanás. Más adelante lo vamos a ver. Y los otros 3, el caballo negro, el caballo rojo, la guerra y la hambruna y la muerte que va a venir con el caballo verde, amarillo, verdoso, ese clorox que habíamos hablado, todo eso va a suceder durante los 3 años y medio. La pregunta grande era, ¿dónde quedan las trompetas? ¿Son de la gran tribulación o son de la tribulación? Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Ahora nos vamos a concentrar en la tercera revelación. Como ustedes ven entonces ahí en el índice de Apocalipsis, en la primera página abajo dice tercera visión, revelación, que va del 7.1 al 7.8, y es la primera parte del primer paréntesis. Los paréntesis suceden siempre entre el sello 6 y el sello 7. Después viene uno entre la trompeta 6 y la trompeta 7. Y después viene uno entre el bolo 6 y el bolo 7. Entonces, los paréntesis siempre suceden después del sexto. Y también eso también está en el cuadro que ustedes tienen ahí de los distintos eventos que van a suceder en estos 7 años. Y este primer paréntesis va a hablar entonces sobre estos 4 ángeles y un quinto que aparece, y los famosos 144.000. Y curiosamente esto se divide en 2 partes. Y después viene la cuarta revelación, que va a hablar entonces de los mártires de la tribulación. Entonces, hermano, veamos la primera parte. Comencemos en el capítulo 7,
en el versículo 1. Aquí se nos dice entonces, después de esto, y ahí viene después de esto, después de lo que se me había mostrado, viene esta otra visión, esta otra revelación. No es que sea a continuación, no es que terminó el sello 6, se abrió el sello 6 y ahora viene el sello 7. No, no viene el sello 7, viene esta nueva visión. Es una visión que Jesucristo le revela a Juan para que la escriba aquí y nosotros tengamos una idea de todas las cosas que van a suceder. ¿Ya? No es necesariamente lineal, son distintas visiones que se pueden después ir juntando. Y dice entonces, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían a los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen vientos sobre algunos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí, esto es bien interesante. Aquí hay cuatro ángeles que obviamente tenían cierto poder. Y estos cuatro ángeles, como dice ahí, podían detener los vientos. El mundo está rodeado de vientos que están funcionando en todo tipo de direcciones, pero estos son cuatro vientos que vienen o del norte, o del sur, o del este, o del oeste, aunque se mezclen entre sí, pero todos ellos siempre proceden de alguna dirección. Y por eso, si ustedes ven un mapa meteorológico, siempre van a encontrar que el viento viene del norte, o el viento viene del sur, o el viento viene del sureste o suroeste, pero refiriéndose a alguno de estos cuatro vientos. Y estos cuatro ángeles tenían el poder de detenerlos, de pararlos. Aquí va a pasar algo bien curioso. Y como dice, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Entonces, aquí va a pasar algo que es inaudito. Ahora imagínense cuando esto suceda. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? Cuando de repente haya una calma absoluta. No hayan olas, no se mueva nada. Porque todo el mundo está funcionando. Las nubes que inquietas en el aire no se muevan en ninguna dirección. No haya cambios de temperatura, nada. Todo va a estar estático. ¿Cuánto tiempo? Tampoco no sabemos. Pero por lo que nos indica aquí, hay una referencia de tiempo. Pero están estos cuatro ángeles que definitivamente, primero que nada, pueden detener estos cuatro vientos. Y estos cuatro vientos, entonces, hermanos, se mencionan tanto en Jeremías 49:36, en Daniel 7:2 y en Daniel 7:8, capítulo 8, versículo 8. Pero al que me quiero referir es a lo que Jesucristo dijo en Mateo. El Señor Jesucristo habló de estos cuatro vientos en Mateo capítulo 24, versículo 31. Y aquí en Mateo 24:31, el Señor es el que está hablando y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí están mencionados los ángeles que van ¿dónde? A los cuatro vientos. De los cuatro vientos va a juntar a todos sus escogidos. Esta es una referencia a estos cuatro ángeles, pero en este caso los ángeles que está hablando en Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 está hablando de que ellos son capaces de detener esos vientos, pero son los mismos vientos que vienen de las cuatro direcciones. Las cuatro direcciones son, como lo dijimos, norte, sur, este y oeste. Es importante que todo en el mapa, todo lo que funciona siempre con estos cuatro puntos. Estos son los cuatro puntos, los cuatro extremos, como dice ahí, de la Tierra. Pero ahora lo curioso es que a nosotros no se nos dice en esta visión por qué detener estos cuatro vientos. ¿Por qué los va a detener? ¿No?
Solamente se nos indica que no soplen sobre la tierra, el mar y los árboles. Solamente no se nos dice, pero ¿por qué no deben soplar? ¿Mm? Y miren lo que va a pasar en el versículo 2. Aquí en el versículo 2 dice entonces, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. El sol sale siempre al este. De donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Por lo tanto, estos 4 ángeles no solo tenían la capacidad de controlar los vientos, sino que también tenían ya el poder para hacer daño tanto a la tierra como al mar. Seguramente con estos mismos vientos podían hacer daño tanto a la tierra como al mar. Así que estos eran ángeles poderosos, estamos hablando. Pero el que aparece es aún más poderoso. Y vemos por qué. Porque primero que nada tenía un lugar específico, él sale del oriente. El oriente está siempre al este. ¿Mm? Y de ahí sale el sol. Ese es el oriente. De ahí salió el ángel y tenía el sello del Dios, ¿ya?, vivo en él. Este era un ángel muy especial. No tenemos más información con respecto a él, pero definitivamente era un ángel muy poderoso porque tenía el sello de Dios y tenía la autoridad para darle la orden a los otros 4 ángeles de lo que ellos tenían que hacer. Y como vemos en el versículo 3, les dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, nosotros, sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, este ángel iba a tomar a estos otros 4 ángeles y entre ellos iban a sellar a los siervos escogidos de Dios. Pero él le da la orden a estos 4 ángeles y por lo tanto estos 4 ángeles le van a obedecer. El sello de Dios. El sello de Dios es un tema muy especial porque no está claro aquí cómo era el sello que él tenía. Nosotros sí sabemos cuál es el sello que tenemos nosotros, aunque no lo podemos ver, nosotros también fuimos sellados. Y les quiero invitar a que vayan a Efesios. A Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1, ustedes van a leer que en el versículo 13, del capítulo 1, en Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habido creído en él, ¿qué dice ahí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si van al capítulo 4 de Efesios, ahí van a leer en el versículo 30 al final, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros, al igual que ese ángel, fuimos sellados. Tenemos un sello. El sello es el Espíritu Santo. No es visible porque está en nosotros y el Espíritu Santo obviamente es Espíritu. Entonces no se puede ver. Pero sin embargo, nosotros tenemos un sello. Ahora que los ángeles lo puedan ver, no sé, pero definitivamente estamos sellados y tenemos el sello de Dios en nosotros. Sin embargo, si nosotros volvemos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, aquí habla de que van a sellar a los siervos de Dios. Va a hablar de los 144 que vamos a leer después, pero aquí va a haber un sello. Y para eso quiero invitarles que vayan a Ezequiel capítulo 9 y vamos a leer versículos 3 y 4. Ezequiel entonces 9, capítulo 9, versículos 3 y 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo, versículo 4, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal
en la frente, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Aquí hay una profecía de alguien, de un grupo de personas, de hombres obviamente, que van a ser sellados porque están angustiados por todas las abominaciones que se han ido gestando. Y esta es la profecía entonces que vemos en este capítulo 3, que dice que detenga los vientos y no haga daño a nada hasta que entonces estos hombres sean sellados en la frente. Y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante en esta segunda parte, donde vamos a hablar de los 144.000, estos personajes muy extraños que se mencionan acá y que los testigos de Jehová obviamente se han adueñado y creen que ellos son los 144, pero ese es otro tema. ¿Ya? Los 144.000. Ahí en el versículo 4, donde dice Juan que oyó una voz, oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus, de los hijos de Israel. Y de aquí en adelante hasta el versículo 8 se van a mencionar las 12 tribus y que de cada una de esas tribus Dios va a elegir 12.000 hombres de cada una de las tribus. Eso significa que todavía existe un remanente en el mundo originarios de estas 12 tribus. Esto es bien interesante, que Dios entre todo este tiempo ha guardado personas, judíos, del pueblo judío, de israelitas, que son originarios de esas 12 tribus. Y aquí van a ser elegidos 12.000 de cada una de las tribus. Ustedes pueden leer lo de las tribus, ese es un tema personal que ustedes pueden desarrollar. No voy a entrar a analizar cada una de estas tribus. Son 12.000 de cada una de las tribus y ustedes pueden leer ahí. Pero lo que sí queremos ver y entender es quiénes son estos 144.000, estos 12.000 de cada tribu. Y para entender eso, les invito a que vayamos al capítulo 14 de Apocalipsis, porque ahí se nos va a dar una pequeña descripción en el versículo 4 y 5 de quiénes son estos personajes tan especiales que Dios va a elegir en un momento. No tenemos claro cuándo va a ser, pero en un momento Él va a dar esta orden a estos 4 ángeles de que vayan y detengan los vientos y no hagan daño. Y el quinto ángel entonces le dice, vamos ahora a sellarlos. Nosotros vamos a sellarlos con, como dice acá en el... Pero estos son personajes muy especiales, muy especiales. ¿Qué dice el capítulo 14? Miren lo que dice capítulo 14, versículo 4, como dice ahí. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. ¿Ya? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en el 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Características bien específicas. Primero que nada, son vírgenes. Son hombres. Son vírgenes. No son eunucos. No son hombres que nacieron sin potencia sexual. Son hombres comunes y corrientes que se abstuvieron completamente de tener relaciones sexuales con mujeres. Por lo tanto, son vírgenes. El otro, y eso ya es un punto sumamente extraño, porque estamos hablando de hombres y por lo tanto tienen más de 25 años, no está hablando de jóvenes. Importante, está hablando de hombres. Y los hombres son después de los 25, incluso la mayoría de los judíos se consideraba un hombre después de los 30.
como Jesucristo, que empieza su ministerio ya no como un joven, como los discípulos, que eran jóvenes, él era un hombre, ya era un hombre porque tenía más de 30 años. Así que se puede creer que son de 25 o más. Y se mantuvieron vírgenes, nunca tuvieron relaciones sexuales con mujeres y nunca mintieron. Dos cosas que nos debieran sorprender tremendamente. Las otras características que se nos dan aquí de estos 144.000 es que son primicia, fueron escogidos por Dios, ¿ya? Como primicia, dice, de entre los hombres, de hombres israelitas, estamos hablando de judíos, son de las 12 tribus, acuérdense, son descendientes de alguna de las tribus, por lo tanto son judíos, no estamos hablando de gentiles o de otras personas, sino que exclusivamente de judíos. Y Dios los escogió como primicia. Y ellos además van a seguir al Cordero donde quiera que Él vaya. Ahora, estos hombres, si bien van a vivir en la tierra, ellos van a seguir en obediencia al Cordero, a Jesucristo, donde quiera que Él haga algo. Donde Él los lleve, ellos van a ir. Van a ser absolutamente obedientes y sin mancha delante del trono de Dios. Van a ser considerados un grupo muy específico que van a ser usados para la evangelización de los judíos. Van a ser judíos que van a evangelizar a los judíos. Lo que es peculiar de estos 144.000 es que si el rapto fuera teóricamente en 5 años más, estos judíos ya tendrían a esta altura 20 años y ya a esta altura nunca habrían mentido durante sus 20 años de vida, nunca habrían tenido relaciones sexuales ya siendo jóvenes normales, se habrían mantenido apartados para Dios. Dios obviamente los habría mantenido apartados para sí, pero llamaría la atención. A alguien le hubiera llamado la atención de que hay grupos de hombres judíos en alguna parte del mundo que son así, que son tan especiales, tan diferentes y tan extraños, porque llamaría la atención que un joven por aquí, por allá, alguien no haya tenido relaciones sexuales antes de los 20 años, los 25 años, eh, pues es posible, sucede, pero que 144.000 sean así, eso ya llama la atención. Así que hay que poner, es algo para meditar, porque una cosa es leer lo que Dios va a hacer, que es factible, Dios puede hacer cualquier cosa, pero otra cosa es cómo esto se relaciona con la realidad que estamos viviendo en este momento, donde la promiscuidad sexual es un libertinaje prácticamente absoluto, que se mantengan, que es un celibato muy, muy particular, y los judíos no tienen eso por costumbre. No es que alguien para ser rabino o para hacer algo dentro de las castas eh, religiosas de los judíos tenga que mantener un celibato de este tipo. Y sobre todo un número tan impresionante de 144.000 es mucha gente, muchos hombres. Y ya los tendría separados porque cuando llegue el momento de la tribulación, estos hombres van a ser llamados. Y lo otro que llama la atención es que van a ser seguidores de Cristo, judíos seguidores de Cristo. No dice que son cristianos, no son parte de la iglesia. Entendamos eso, es importante. Porque si fueran hoy día parte de la iglesia, entonces ellos serían en el rapto, serían cristianos, no serían considerados judíos. Pero estos son judíos que van a entrar al periodo y en algún momento ellos se van a convertir. Entonces, son vírgenes, no mienten y se van a convertir a Cristo. Son todas cosas bien poco comunes hoy en día, especialmente entre hombres. Entonces, es interesante poner esto en perspectiva para poder entender un poco lo que está anunciando el Señor Jesucristo a través de esta visión que le dio al apóstol Juan. ¿Mm?
Entonces, eso, y por supuesto, estos no van a morir, a pesar de todo lo que pase durante toda la tribulación y la persecución que va a haber contra los creyentes, ¿eh? Y especialmente que van a evangelizar, a pesar de eso, nadie los va a poder tocar, no van a morir y van a entrar al milenio, como lo va a decir más adelante, con Jesucristo a reinar. ¿Mm? Así que estos 144.000 reúnen muchas cualidades y características bien peculiares. Y una cosa que quiero decir antes de cerrar con esto de los 144.000, si ustedes me acompañan a Sofonías, Sofonías capítulo 3, versículo 13, como dice ahí. Ahí dice, es interesante, esta es una profecía que estaba escondida ahí con respecto a estos hombres. Y mira lo que dice, el remanente de Israel no hará injusticia, escuche bien, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Muy curiosa esa pequeña profecía que está ahí. No dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Algo que probablemente esté relacionado con estos 144, que una característica que ellos tienen es que no van a haber dicho mentira y serán sin mancha delante del trono de Dios. Interesante pequeño detalle que nos deja ahí para completar y fundamentar esto de los 144 de sus características. Y continuando en el capítulo 7, les invito a que vayamos al versículo 9 y aquí vamos a entrar, como se podría decir, a una segunda visión. ¿Por qué? Miren lo que dice. Dice, después de esto miré. Y he aquí. Esta visión es algo impresionante. He aquí. Pero después de esto, ¿se acuerdan? Cada vez que dice después de esto, comienza una nueva visión. Y aquí estamos hablando partiendo del capítulo 1 de Apocalipsis, este sería la cuarta vez que dice después de esto. Así que el cuarto periodo, la cuarta visión, la cuarta revelación que es distinta a la que vimos recién. En la primera parte, la visión anterior fue esta visión de los 144.000 y de los 4 ángeles que tenían los vientos. Pero ahora vamos a ver esta nueva visión con respecto a lo que de algo que sucede en el cielo. El tiempo no está claro, lo vamos a ir definiendo. Y dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es una visión bastante particular que necesita ponerse en perspectiva. ¿Por qué? Porque es curioso, es una gran multitud que nadie podía contar. Estamos hablando de innumerables, como decimos nosotros normalmente. Esto es literalmente una multitud innumerable. Miles y miles y miles, probablemente miles de millones, que estaban delante del trono. Y de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, esa famosa forma de describir a gente que definitivamente venía de todos los lados de la tierra. Por eso explica muy bien que diferencia naciones, de tribus, de pueblos, son 3 categorizaciones distintas, y lenguas. Además, en un pueblo pueden hablar 2 lenguas. Acuérdense que hay dialectos. Y esto es porque se juntaron o porque se separaron. Y en una nación pueden vivir distintas tribus.
Aquí en Chile nosotros tenemos tribus de mapuches, de los indios del norte, y así hay distintos tipos de tribus que estaban viviendo acá, pero son todos de esta nación, y otros que son solamente de esta nación. Entonces es bien interesante esta diferenciación que se hace, porque con eso está incluyendo definitivamente que los que están presentes y los que fueron redimidos vienen de todas partes del mundo sin diferencia. ¿Mm? Y bueno, esta multitud es incontable. Lo otro importante es que aquí dice que estaban en la presencia delante del trono y en la presencia del Cordero. Entonces ya están, esto nos da un entendimiento del tiempo, porque lo otro que se ha mencionado antes hablaba de que estaban debajo del altar, estaban a la espera, pero estos ya habían llegado delante del trono y del Cordero, por lo tanto ya están en el cielo. Estos ya están en el cielo, igual que los 24 ancianos, igual que los 4 seres vivientes, ya están en el cielo. Esto es interesante. Y esto nos indica probablemente que sea más hacia el final de la gran tribulación. Vamos a ver. Y antes de que veamos el versículo 10 al 12, quiero que nos saltemos al versículo 13, porque ahí está la explicación de una forma bastante peculiar, como lo dice, una explicación de quiénes son esta multitud. La pregunta que le hace, como dice en el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? El anciano le hace la pregunta a Juan. Y Juan, ¿cómo le responde en el 14? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí viene ya un indicador importante de quiénes son esta multitud innumerable, infinita casi, ¿ya?, de personas que están ahora delante del trono y del Cordero de Dios. Estos han salido de la gran tribulación. Definitivamente estamos hablando entonces al final de la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación. Así que esto nos va a indicar de que son muchos millones que se van a convertir. ¿Entienden esto? Esto es importante, que aquí nos damos cuenta de que de la tribulación y de la gran tribulación van a salir muchos millones de personas que se van a ver convertido en este tiempo. Y justamente, ¿por qué? Porque la Biblia siguió a la mano y la gente se empezó a dar cuenta de que todas las cosas que iban sucediendo, que eran catastróficas, que eran terribles, estaban escritas. Entonces vieron que el cumplimiento de la palabra. Y en eso se empezaron entonces a convencer de que verdaderamente este Dios, este Señor Jesucristo es real, y empezaron a convertirse. Y como vamos a leer más adelante, va a ser interesante porque estos además no recibieron la marca de la bestia. Esto es muy, muy interesante. Entonces, salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto obviamente no es que lo hayan lavado directamente, pero es porque ellos creyeron y perdieron la vida, como lo vamos a también leer más adelante. Estos perdieron la vida, estos literalmente fueron perseguidos a muerte. Algunos probablemente murieron por las catástrofes que sucedieron, pero todos ellos murieron. Por eso pasaron en distintos momentos, pasaron a distintos lugares y ahora fueron llevados al cielo. Pero todos ellos murieron porque empezaron a confesar a Cristo y creyeron en Él, y obviamente fueron rechazados por la sociedad que odiaba a los cristianos y los perseguía porque
el hombre que va a liderar en estos 7 años, este inicuo, se va a ensañar específicamente con los cristianos y con los judíos, por supuesto. Y siguiendo esta explicación, en el versículo 15 dice: por esto están delante del trono de Dios, porque creyeron y sus manchas, por decirlo así, fueron quitadas, las ropas fueron limpiadas. ¿Ya? Están con ropas blancas, emblanquecidas por la sangre del Cordero, que Él derramó por ellos también. Y por esto están delante del trono de Dios. Y aquí viene algo interesante, y dice: y le sirven día y noche en su templo. Este grupo le va a servir a Dios, lo cual no dice de los ancianos, no dice de los ancianos ni de los 4 seres vivientes, sino que dice que este grupo, esta multitud, le va a servir día y noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí hay una referencia interesante. Si nosotros vamos allá hacia el final de Apocalipsis, en el capítulo 22, ustedes buscan ahí 22, versículo 3, ahí dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y ya estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Y los siervos le servirán. Por lo tanto, esta visión que estamos hablando aquí es una visión que es difícil de situar en el tiempo. ¿Y dónde va a ser? Es una visión que puede ser antes de las bodas del Cordero, una posibilidad que esta multitud sean los invitados a la boda del Cordero, una posibilidad, o que esté hablando literalmente de una visión de la multitud al final de los tiempos. Entonces es difícil de situar exactamente, porque hay referencias al fin de los tiempos, lo que estamos viendo en Apocalipsis 22, y también hay una posibilidad de que sean los invitados a la boda del Cordero. Vamos a seguir viendo. Entonces dice que están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. A Dios, le sirven a Dios. Como también dice en el capítulo 22, versículo 3 que acabamos de leer. Y Dios, por lo tanto, va a extender su tabernáculo sobre ellos. En otras palabras, ellos van a estar dentro del tabernáculo, del templo de Dios. Van a estar protegidos completamente por Él o involucrados completamente con Él. Y aquí vamos al versículo 16, capítulo 7, versículo 16 de Apocalipsis. Y este versículo es bien claro y viene de una profecía indudable de Isaías. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esta es una profecía, un versículo que viene directamente a Isaías 49:10. Isaías 49:10, si ustedes lo buscan, ahí dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua, que es lo que vamos a leer incluso en el versículo 17. Pero esta es la profecía que ya estaba escrita en Isaías, esto es 800 años antes de que esto fue escrito. Esto es lo interesante del libro de Apocalipsis, como ya lo hemos dicho. 800 y tantas profecías que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se van revelando en estos 404 versículos de Apocalipsis. Eso no deja de sorprender. Si a nosotros nos sorprende, mucho más les va a sorprender a aquellos que van a leer esto durante el tiempo que estamos viendo. Cuando ellos lean estas cosas
y se den cuenta de que ya había sido profetizado antes y que ahora está sucediendo, con mucha razón, muchos se van a convertir. Así que aquí estamos entendiendo un poco más que el propósito del libro de Apocalipsis es primero para la iglesia, nosotros que estamos aquí todavía, antes de esto, pero también tiene un propósito para después del rapto, cuando empiece la tribulación y la gran tribulación. Aquí nos damos cuenta de eso. Por eso este libro es invaluable. Este libro es el que finalmente cierra todo lo que Dios había estado diciendo desde Génesis hasta Judas, que es el libro antes de Apocalipsis. Todo eso ya se está empezando a aclarar aquí, porque aquí se están empezando a dar las visiones de lo que va a suceder después de nosotros, digamos. Nosotros estamos al final del relato bíblico. Si uno lo pone en tiempo, en línea de tiempo, nosotros estamos al final, a punto de que todo lo que se nos está diciendo acá suceda. Y finalmente el versículo 17, con el que va a cerrar esta visión, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí se nos mencionan literalmente 3 profecías, y también son profecías hacia el final del Apocalipsis. Lo primero que hay que entender es que el Cordero que está en medio del trono, que es distinto al que está sentado sobre el trono, pero el Cordero está en medio del trono. En el versículo 15 leímos que sirven a Dios que está sentado sobre el trono. Y aquí vemos que el Cordero está en medio del trono. Y esto parece como una contradicción, porque ¿cómo puede estar uno en medio y el otro sentado en el trono? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, aquí estamos de nuevo frente a esta multidimensionalidad. Dios es espíritu. El Cordero es alguien que físicamente se puede representar, está siendo representado por un Cordero. El que está sentado no tiene apariencia física. Se habla del que está sentado porque ese es Dios espíritu. Cordero todavía se puede figurar de alguna manera, pero los dos son el mismo. Como Jesús siempre lo dijo: yo y el Padre uno somos. Y a pesar de que se pueden distinguir por los roles y las funciones que tienen, son uno. No hay separación. Es el mismo, pero al mismo tiempo diferente. Y ese es el misterio de la Trinidad, que no tiene ningún sentido tratar de explicarlo. Es así. Y que está en medio del trono va a ser el que va a pastorear. Y aquí vienen las profecías. La primera está en el Salmo 23, y es importante, es el famoso salmo que empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí viene esta perfecta, el Cordero que está en medio del trono es Jehová el buen pastor, que nos va a pastorear a nosotros y nos va a llevar a aguas de reposo. Aquí dice en Apocalipsis 17, dice: nos guiará a fuentes de agua. Y aquí podemos, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, y ven el versículo 6. Dice: y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
Ese es nuestro Señor. Está afirmando que Él es el único que nos puede dar de esta fuente del agua de vida. Él lo va a hacer. Perfecta representación. Pero estamos leyendo que esto es algo que el Señor está diciendo en el capítulo 21, y estamos hablando al final del Apocalipsis. Algo que obviamente va a suceder en la Nueva Jerusalén, en la nueva ciudad celestial, donde finalmente vamos a pasar la eternidad. Por eso esta visión que estamos viendo aquí en el capítulo 7 tiene mucho sentido con el final. Cuando ya todas las multitudes de todos los que creyeron alguna vez desde Adán hasta ese momento, estemos ya en la presencia de Dios. Y si ustedes obviamente esto viene de Juan. ¿Se acuerdan nuestro Señor Jesucristo cuando todavía caminó en la tierra, en el momento en que estuvo con la mujer samaritana? Juan capítulo 4, versículo 14. Le dice a la mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo que el Señor profetizó ahí en medio de esta conversación con esta mujer, y es exactamente lo que se nos está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, podemos ver cómo todo está relacionado, perfectamente relacionado entre sí. Y el final de este versículo 17 dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y eso también está profetizado ahí en Apocalipsis capítulo 21, pero ahora el versículo 4. No el versículo 6 que habíamos visto antes, sino que el versículo 4. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto ya estamos hablando de tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta, esta visión está mostrando algo que se relaciona con el final del Apocalipsis. Entonces, por eso hay que entender que las visiones que nosotros estamos viendo no son secuenciales. Y ahora quiero volver atrás al versículo 9, donde vamos a entender ahora esta adoración. Porque primero se explica quién es esta multitud, este número incontable de personas de todos los pueblos, naciones, lenguas y tribus. Ahora viene, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? Y al final del versículo 9, volviendo de nuevo a Apocalipsis 7:9, dice que estos estaban vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, con palmas, con ramas de palmeras en las manos. Esto es algo que alude a lo que Dios había establecido en el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 23, versículo 40, nos habla entonces de estas palmas que debía llevar el pueblo cuando iban a adorar a Jehová. Y mire cómo lo dice ahí: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Ese era un mandamiento para la celebración, en una celebración específica que hacían los judíos. Y aquí hay una alusión a estas palmeras, que también, si ustedes se recuerdan, sucedió cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino. ¿Se acuerdan? Capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 de Juan, versículo 13. Ahí decían: tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ya estaban adelantándose a
a esto que vamos a ver en el milenio, cuando Jesucristo finalmente entre a reinar verdaderamente como Rey de Israel y de todas las demás personas. Pero especialmente va a ser el Rey de Israel porque va a reinar en Jerusalén en el trono originario de David. Entonces, aquí vemos cómo hay una relación que por primera vez se habla de que los judíos también están participando, porque esto era una costumbre judía, que obviamente todos los que estaban redimidos en ese momento también adoptaron. Y en el versículo 10 está lo que decía esta multitud que adoraba con las palmeras. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La multitud nuevamente clama que la salvación pertenece. La salvación es lo que más vamos a reconocerle a nuestro Dios por toda la eternidad, porque ahí vamos a haber entendido de qué fuimos salvados. Recuerden que Jesucristo dijo que vamos a ser salvados de la ira de Dios. Y estos ya vieron la ira de Dios. Y vieron la ira preliminar, porque todavía no han visto el infierno. Pero ya vieron la ira preliminar de Dios. Y eso es interesante porque nosotros no tenemos ningún concepto de la ira de Dios. No nos podemos imaginar lo que es la ira de Dios. Nos podemos imaginar la ira de los pueblos, lo terrible que pueden ser los seres humanos, por lo que hemos visto en noticieros, en películas, en documentales, pero no nos podemos imaginar la ira de Dios, aunque la estudiemos. Y nos va a impactar cuando lleguemos a esos momentos. Y esta adoración, de la cual estamos hablando acá, en el versículo 10, se va a relacionar mucho con lo que vamos a decir en el versículo capítulo 19. Estamos en el 7, miren lo que dice el 19. Después de esto, capítulo 19, versículo 1, como dice ahí. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, Dios nuestro. ¿Ya? Aquí va a ser otra exclamación. Aquí viene una exclamación nueva. Aleluya. Que vamos a explicar cuando lleguemos ahí. Pero aquí vemos que esta gran multitud también está exclamando que la salvación y honra y gloria, pero la salvación, esto de la salvación va a ser muy importante que lo entendamos bien y lo recalquemos. Y esto se relaciona, por supuesto, con el Salmo 3, versículo 8, donde bien brevemente dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sea. Hay una referencia que lo dice en muy pocas: la salvación es de Jehová, no es de nadie más. El único que salva es nuestro Dios. Y ahora en el versículo 11, se integra otro grupo. Estaban clamando y adorando la multitud de los redimidos, los que habían emblanquecido sus ropas, sus vestidos en la sangre del Cordero. Y ahora se integra otro grupo. Y dice ahí: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Ah? Ahora vienen los ángeles, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres, y se postraron. Los ángeles aquí se van a postrar porque vieron esta multitud y están maravillados de lo que Dios hizo. Recuerden que los ángeles siempre se maravillan de la obra que Dios está haciendo en nosotros los seres humanos, porque nosotros estamos viviendo en una situación sumamente angustiosa. Y los ángeles lo ven, ellos están en un estado glorioso,
pero ven que nosotros estamos en una situación sumamente angustiosa y recuerden que los ángeles son ministros de Dios que ministran a sus siervos, a nosotros. Ellos nos ministran a nosotros y son enviados para ayudarnos. Entonces ellos saben el horror que estamos viviendo. Ellos no están rodeados de demonios. Ellos pueden ver los demonios alrededor nuestro. Pueden ver todo el horror en el que estamos metidos nosotros. Nosotros ni siquiera nos podemos imaginar lo que ellos ven. Y además ven la condición humana. ¿No? Saben que nosotros estamos en un cuerpo, en la carne, y entienden perfectamente la angustia, el dolor, la dificultad, lo difícil que es creer y más encima creer en alguien que no hemos visto. Que solamente tenemos entendimiento por el Espíritu Santo que está en nosotros, pero no lo hemos visto. Y ni siquiera tenemos ninguna certeza de que todo lo que va a suceder realmente va a suceder. No tenemos, excepto por lo que está escrito y por lo que creemos por la fe que nos fue dada. Entonces, ellos no admiran la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros sin usar todo el poder que Él tiene. O sea, son varias cosas bien interesantes que a veces a uno se le escapa, pero los ángeles están conscientes. Y por eso los ángeles se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios también, junto con la multitud, nosotros que estamos ahí en la presencia. Y se pueden imaginar entonces que esta adoración tiene que haber sido sumamente impactante, ver estas multitudes de personas, de redimidos y de ángeles, y por supuesto de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Y bueno, en el versículo 12 y 13 se nos dice que, perdón, 11 y 12 se nos dice entonces que adoraron a Dios como lo leímos en el capítulo 4, en el capítulo 5, lo vamos a ver en el 11, en el 19, van a haber distintas instancias en que se va a repetir esta tremenda adoración, pero en todos los momentos van a repetir estas palabras que leemos en el 12, ¿no? Donde dice la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Algunas cosas le van agregando, algunas son nuevas. Por ejemplo, aquí dice la acción de gracia. Eso en el capítulo 5 no se dijo, ahí se habló de las riquezas. Aquí no se mencionan las riquezas. Aquí se habla la bendición. En la otra se hablaba de la, como digo, de la riqueza, pero se repite la sabiduría, se repite la honra, la gloria, la fortaleza, y así estas adoraciones van a ser repetidas durante el libro de Apocalipsis y en la cual siempre van a estar involucrados los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Los ángeles a veces están, a veces no están. La multitud a veces está y a veces no está. Y aquí lo vemos de nuevo. Así que esta es una forma de adorar que nosotros también debemos aprender. Aquí nos están enseñando a través del libro de Apocalipsis, en medio del desastre que está ocurriendo, cómo en los cielos hay gozo, hay una celebración maravillosa porque se está cumpliendo la justicia de Dios. El gran tema de la justicia de Dios. Y durante todo el libro de Apocalipsis, partiendo del capítulo 6, ahí cuando se abre el quinto sello, se habla de un grupo de redimidos. Aquí en el capítulo 7 se habla de otro grupo de redimidos. En el capítulo 19 se va a hablar de otro. Pero no necesariamente son diferentes. Porque no hay una clara diferenciación. En todos ellos se habla de que son seres humanos que fueron redimidos, que alaban a Dios por la salvación o la redención y que fueron vestidos de ropas blancas. Todo es muy similar.
La única diferencia es cómo se explica que unas son almas que están debajo del altar, lo otro es que estamos delante, aquí leímos en el 7 que estamos delante del trono, otros dicen que son almas que fueron a las cuales se les fue dado, o fueron personas que se les fue dado ropa blanca. Las diferencias son muy pocas para poder decir que son distintos, pero se mencionan, como digo, 4 veces en Apocalipsis, para que tengamos una idea de que nos vamos a encontrar en el capítulo 19, en el capítulo 20, otra vez con estas personas a las que se refiere que fueron redimidas. ¿Mm? Entonces, en este capítulo 7 que vimos en este estudio, vimos dos visiones, dos revelaciones que gozó en nuestro hermano Juan, y en ellas entonces vimos primero la parte de los ángeles, de estos ángeles poderosos que podían sostener los vientos, y de los 144.000 sellados por Dios, estos hombres especiales que Dios eligió, que si nosotros nos ponemos a pensar como lo vimos ahí en ese momento, es algo bastante curioso que hayan 144.000 hombres totalmente apartados para Dios, que son judíos y que se convierten después de que la iglesia ya está en los cielos. Entonces son parte de los redimidos durante la tribulación, pero no mueren. No mueren. Estos son los que más adelante en el capítulo 14 vamos a ver que Dios va a usar para evangelizar a los judíos. El tiempo, como les digo, de esta visión, de estas dos visiones que vimos en este capítulo 7, es difícil de poner en contexto. Lo curioso es que la segunda revelación, la que vimos del versículo 9 al final del capítulo 7, no termina ahí, sino que la visión continúa. Y continúa con lo que viene en el capítulo 8, lo que vamos a ver en el estudio de la próxima semana, con respecto a las trompetas. Estas 7 trompetas que se van a tocar, que van a producir bastante daño sobre la tierra. Pero, primero que nada, hagamos una pequeña reflexión sobre lo que ya hemos visto. Es interesante que en eso miremos de nuevo, si ustedes tienen ahí la imagen, de esto que va a suceder durante la primera parte, la tribulación, los primeros 3 años y medio. Entonces, ya vimos estos 4 jinetes o estos 4 caballos con sus jinetes que se nos mencionan, que es una parte de los sellos, los primeros 4 sellos, que son distintos al quinto y al sexto. Entonces, estos 4 primeros sellos son lo que Dios permite que salga a suceder en la tierra. Él como que abrió las puertas. Y fue lo que vimos al comienzo del estudio, que se relaciona con segunda de Tesalonicenses, donde el Señor, el Dios, entonces va a quitar la restricción y va a empezar a suceder esto en el mundo. Y como analizamos mientras lo estudiábamos, que en realidad nosotros no sabemos eh, cuánto va cada uno de estos sellos, cuánto va a suceder sobre la tierra. Si va a suceder en una parte, si va a haber guerra en una parte, si va a haber hambruna en otra, si va a estar todo relacionado, no lo sabemos. Pero definitivamente no sucede sobre toda la tierra. Así como las trompetas que vamos a ver tampoco nos suceden sobre toda la tierra. Pero puede que suceda en distintos lugares y afecte a distintas personas. El sello número 6, el gran terremoto, ya era más complejo porque, claro, ese hablaba sobre una situación más que cubría más, sobre todo porque hablaba de que todo monte y toda isla se habían movido de su lugar. ¿Se acuerdan que eso se relacionaba con algo que sucede al final? Entonces lo más probable es que el sexto sello no tenga relación directa con los primeros 4 y sea algo que hable ya más escatológicamente. Eso significa hacia el final de los tiempos. Y el quinto sello, bueno, ese quinto sello que habla entonces de los mártires, es también como un paréntesis en medio de todo lo que está sucediendo
y muestra algo que está sucediendo en el cielo, porque el resto estaba mostrando lo que sucedía en la tierra. El sello 1 al 4 muestra lo que pasa en la tierra, y el sexto también es lo que pasa en la tierra, pero el quinto sello mostraba entonces algo que sucede en el cielo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco esto en contexto, cómo esto sería en la realidad, la Tierra estaría funcionando como hoy día, normal. Todos los días la gente se levanta, va a trabajar, va a estudiar, etcétera, va a comprar, va a hacer sus negocios. Los grandes empresarios van a seguir funcionando, los pobres van a seguir siendo pobres, las necesidades en el África van a ser como en la India, igual de espantoso. No sabemos en ese momento la unión que va a haber entre los grandes poderes, pero sí va a haber unión, definitivamente va a haber una unión. Y se habla de estos reinos, entre comillas, que se van a hablar más adelante, que se van a unir con la bestia y van a funcionar juntos con la Babilonia. Temas que vamos a ver más adelante. Pero aquí en el mundo la vida va a seguir funcionando. Va a haber gente que normal que va a tener que hacer las cosas, las funciones de todos los días, pero van a estar escuchando como lo estamos escuchando nosotros hoy día. La única diferencia hoy día, porque nosotros hoy día también escuchamos de peste, bueno, de hecho estamos viviendo en este momento eh, esto del coronavirus, que es verdaderamente una peste que está afectando a todo el mundo. De hecho, hay noticias de la peste bubónica que también está apareciendo de nuevo. Entonces, no es muy distinto lo que está pasando hoy día y lo que ha pasado en la historia con lo que va a pasar con estos primeros cuatro sellos. Pero la diferencia que asegura de que los cuatro sellos van a ser de los apocalípticos es con el caballo blanco. El hombre que aparece montado en este caballo blanco que salió, el que salió a vencer. Y es el hombre que va a cerrar este pacto. Y esto es importante que nosotros tengamos muy claro, como estaba profetizado en Daniel y como también lo dice en Segunda de Tesalonicenses, donde se describe el inicuo, el perverso, este hombre que va a finalmente a quebrantar el pacto y se va a hacer pasar por Dios, pero que empieza siendo un hombre carismático. Y acuérdense que estamos hablando de los 3 primeros años, 3 años y medio. Y durante estos 3 años y medio este personaje va a ser idolatrado, va a tener poder sobre las naciones, va a tener sobre los gobiernos, va a dominar y lo va a hacer carismáticamente. Eso significa que lo van a adorar porque realmente va a ir resolviendo una cosa detrás de otra y por sobre todo que va a mantener protegido a Israel. Y eso va a llamar mucho la atención. Lo que en este momento no hay nadie que lo haga. Entonces, claramente sabemos que todavía no ha llegado la tribulación, porque no hay un tratado de paz que haya sido aplicado. Hay uno que está en gestión. Eso es importante, es una señal hacia el fin de los tiempos. Señal. Bueno, una señal significa que es algo que posiblemente indica que va a suceder. Y entonces entender bien que este tratado que se está gestando en este momento, que está en conversaciones, en estudio y se están reuniendo, nadie habla del tema en cierta forma mejor, pero está en acción y el pueblo palestino, que está en contra de este pacto, está tratando de obviamente obtener la mayor cantidad de beneficios. Pero está involucrado China, Rusia, Estados Unidos, Europa. Varios países están involucrados en participar en este pacto. No es un pacto solamente entre Israel y el mundo palestino, sino que es un pacto global donde van a participar todas las naciones para que haya paz en esa zona de tanto conflicto, curiosamente, donde hoy día eh, Donald Trump fue el que gestó esto con su yerno, que es judío,
Entre ellos dos gestaron esto y lo presentaron a las naciones y ahora está en conversación. Pero va a llegar el día en que un hombre que no se conoce todavía su nacionalidad va a hacer que ese pacto se cumpla. Y eso va a hacer que él va a lograr que se cumpla, que se ejerza. Lo va a poner por obras, lo va a poner en práctica. Y eso lo va a hacer a él, este hombre que van a adorar las personas y lo van a seguir porque va a haber logrado que las naciones finalmente se pongan de acuerdo, Israel con los palestinos, para que Israel tenga la libertad de levantar su templo. Y ahí viene la profecía de Zacarías que va a haber un templo en Israel, que vamos a ver más adelante. Y va a comenzar de nuevo las ceremonias religiosas de los judíos como lo hacían antes en el templo de David. Y todo eso entonces va a suceder en un mundo que va a seguir negociando, va a seguir funcionando, con guerras, con problemas aquí y allá, con hambrunas, como vimos, e incluso con terremotos. Pero hoy día nosotros estamos acostumbrados a los terremotos, los escuchamos, hay terremotos por acá, aunque este parece que va a ser bastante más potente, incluso va a impresionar por las otras cosas que van a suceder. Entonces, el mundo va a seguir funcionando. Pero Dios en estos 3 años y medio va a continuar avisando al mundo, va advirtiéndole. Y ahí viene entonces lo que vamos a estudiar la semana siguiente del capítulo 8, donde van a sonar estas trompetas. Y estas trompetas van a producir desastres de mayor escala. Y aquí viene ya la manifestación previa de la ira de Dios. Por eso yo lo entiendo así, que esto sucede en la primera parte, en la tribulación. Esto todavía no es la gran tribulación, porque está también antes de la aparición de la bestia. Porque hasta ahora tenemos al inicuo, al anticristo, que después es la bestia, se convierte en la bestia. Pero todavía todavía es carismático, todavía es un personaje que el mundo quiere mucho y todavía no ha exigido que el mundo le adore y que el mundo use la marca, que el mundo no entra todavía a atacar de frentón a los cristianos, aunque en este periodo muchos cristianos ya están siendo perseguidos porque obviamente van en contra del sistema. El sistema los rechaza y los van a expulsar, eh, los van a seguir y los van a presionar. Pero todavía no es claro cuán duro es durante la tribulación. Las muertes severas van a ser durante la gran tribulación, la siguiente parte. Entonces, eso es como el cuadro general que nosotros tenemos hasta el momento. Entonces, es primero los sellos y después las trompetas. Y después de las trompetas viene este quiebre. Y ahí comienza la gran tribulación. Así que lo dejo con eso, hermanos. Y les invito entonces que oremos y que le demos gracias a nuestro Dios por estas interesantes revelaciones que nos está mostrando. Y aprovechen ustedes de revisar el índice bien para que vayan viendo bien cómo vamos avanzando en el Apocalipsis. Oremos. Bendito Dios, bendito Señor, bendito Cordero de Gloria que estás en los cielos. Imaginarnos que algún día nosotros vamos a ser parte de esa multitud, de esa inmensa muchedumbre que va a estar delante de tu trono, de ti, adorándote y dándote la gloria junto con los 4 seres vivientes y todos los ángeles. Bendito Señor, aquí estamos maravillados de lo que nos estás mostrando por medio de este estudio de Apocalipsis. Gracias, bendito Dios. Te doy muchas gracias porque cada día aprendemos un poco más de tu verdad y de conocerte más a ti, Señor, que a quien nosotros queremos glorificar con todo nuestro ser.
Bendice a mis hermanos y a mis hermanas que han estudiado. Ayúdales, Señor, a continuar profundizando en tu palabra para que ellos se encuentren con la verdad que eres tú, Señor. Y así puedan hacer todos los ajustes en su vida para que en todo te glorifiquen y estén preparados en ese día maravilloso en que tú vendrás a buscar a tu amada iglesia, de la cual nosotros queremos ser parte porque queremos adorarte y glorificarte, como lo aprendimos aquí en el capítulo 7 y también en el capítulo 5 y 4, adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.